Las verdaderas evidencias que delatan a un mentiroso. Mira, las verdaderas evidencias que delatan a un mentiroso son muchas, pero algunas son tan evidentes que solo las personas que están afectadas por los mentirosos no pueden ver. ¿Crees que podrías estar afectado por un mentiroso? No dejes de ver este programa porque vamos a hablar exactamente de esas evidencias verdaderas que delatan a los mentirosos. ¿Qué daño pueden hacer los mentirosos y sus mentiras a otros? También a ellos mismos, ¿verdad? Bueno, este es el programa que hoy vamos a tratar y espero que sea muy importante para ti, porque también lo es para nosotros. Empezamos. Mirad, en muchos lugares se habla de las mentiras, de mentiras piadosas. ¿Qué nos puede decir al respecto, María Isabel? Pues sí, que se puede contar, ¿no? Como si hubiera mentiras piadosas, cuando en realidad una mentira, por muy piadosa que pudiera ser, no deja de ser una mentira sin ningún adjetivo que la califique. La realidad es que algunos pudieran alegar que mienten para no hacer daño a alguien, pero no hay mentiras que no hagan daño. Todas las mentiras a corto, medio o largo plazo acaban haciendo daño y en algunos casos un daño irreparable. Algunas personas interpretan que para salir airosos de una cierta situación es preferible mentir a decir la verdad, que dejaría en evidencia ¿el qué? Su verdadera decisión respecto a algo o a alguien. No entramos ahora en qué tema. No queremos decir la verdad de lo que sentimos en relación con un cierto asunto, y insisto, sea el que sea, ¿verdad? Y preferimos mentir pensando que así se minimiza en algo lo que nos podría afectar. Todo lo que conlleva mentir es una mala decisión que nos traerá consecuencias de inmediato, ¿verdad? Por no enfrentar un supuesto problema, preferimos mentir que salir al paso sin darnos cuenta de que en realidad nos estamos metiendo en mayores problemas. La mentira es una peligrosa trampa en la que es muy fácil caer y de la cual es muy difícil salir. La mentira es una de las cosas que Dios más aborrece de la condición humana. El aborrecimiento es el rechazo o la aversión más absoluta a algo o a alguien. La mentira fue el primer intento del hombre por librarse del juicio de Dios y en muchos casos seguimos reproduciendo el mismo patrón, pensando que podemos engañar a otros con nuestra palabrería e incluso podemos llegar a pensar que podemos engañar a Dios. Lo trágico de mentir es que no pensamos en las consecuencias y actuamos alocadamente, sin medir lo que nos podría pasar a nosotros y a los demás por mentir. Lo primero a tener en cuenta, algo de vital importancia, es que Dios aborrece la mentira y en consecuencia al mentiroso, que no se libra del efecto de mentir. Tenemos un pasaje al respecto, fijaros en Proverbios 6, 16 al 19, dice: 6 cosas aborrece Dios, y aún 7 le son abominables. Y aquí hay una lista muy interesante. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, fíjate el énfasis, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos al mal, el testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Si observamos atentamente este pasaje, observaremos que todo este listado de cosas que Dios aborrece está ligado a la mentira. Los ojos altivos son consecuencia de la lengua mentirosa, que además incita a la violencia mortal contra otros seres humanos. No hay mentiroso que no sea, entre otras cosas, altivo, orgulloso, pedante, engreído y violento, extremadamente violento en palabras y en hechos.
¿Qué verdaderas evidencias se delatan a un mentiroso? El orgullo y la violencia, por resumirlo en 2 palabras, aunque hay muchas actitudes más que iremos señalando de las personas mentirosas. Vamos a pasar al siguiente pasaje, que lo encontramos en el Salmo 5, versículo 6, que dice, fijaros qué palabra, destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario, engañador, abomina el Señor. Las personas mentirosas son extremadamente manipuladoras con los demás, maquinando en todo momento cómo aprovecharse de otros. El diccionario define maquinar como urdir o tramar algo oculta y artificiosamente. Los mentirosos son expertos en inventarse historias con la oculta intención de conseguir algo de alguien. Todo pensamiento del mentiroso va dirigido o se enfoca en conseguir algo para su propio beneficio y además siempre pensando en hacer mal de una u otra manera al prójimo. El mentiroso no puede hacer nada bueno, por muy bueno que pudiera parecer a simple vista. Todo el día el mentiroso está pensando o maquinando cómo conseguir lo que desea, aunque tenga que pasar sobre los demás. Todo lo que piensa el mentiroso es para mal propio, aunque no está consciente, y para el mal de los demás, de lo cual sí suele estar consciente. Hay un salmo, en el Salmo 56, en el versículo 5, que nos dice: todos los días ellos pervierten mi causa, contra mí son todos sus pensamientos para mal. Mirad, los mentirosos corren apresuradamente, como estamos viendo en el pasaje, al mal, que implica ir muy deprisa hacia lo que es malo y muy lento hacia lo que es bueno. El mentiroso se evidencia por su capacidad de ser un testigo falso que solo dice, como es evidente, mentiras. En otras palabras, convivir con una persona mentirosa es un sinvivir que nos causará en algún momento más daño del que podamos soportar. Los juicios son muy peligrosos cuando entre los testigos hay mentirosos. ¿Cuántas condenas injustas no han sido recaídos o no han recaído sobre alguien porque había un testigo falso? Los casos en la historia son innumerables cuando alguien ha sido condenado por medio de esos llamados testimonios y testigos falsos. La Escritura es muy clara con los testigos falsos que mienten y la consecuencia que les sobrevendrá. El testigo falso no quedará sin castigo y no escapará del juicio de Dios. La mentira, por muy pequeña que creamos que sea, tiene consecuencias y no escaparemos a un juicio desde lo alto por mentir. Para no ser condenados por mentir, lo mejor es no mentir y se acaba el problema. Pero en realidad es que nos gusta mentir, aunque no lo digamos. En Proverbios 19:5 se nos dice: testigo falso no quedará sin castigo, y el que dice mentiras no escapará. El que dice mentiras no escapará. El mentiroso es, además, un experto en sembrar la discordia entre los hermanos, sean por lazos familiares o por lazos espirituales. Una de las verdaderas evidencias que delatan a un mentiroso es su obsesión por dividir a todos los demás. Los mentirosos son extremadamente generadores de conflictos, tanto, hemos dicho antes, en la familia, con las amistades, a nivel laboral y a nivel comunitario. El mentiroso desconfía de quienes no tiene que desconfiar y confía de los que son igualmente mentirosos, con los cuales maquina el mal que pueden hacer. Los mentirosos se juntan con los mentirosos. ¿Para qué? Para hacer lo malo. El mentiroso es malo por lo que hace y malo por lo bueno que cree ser. En el mentir, por su arrogancia, el mentiroso, por su arrogancia o el malo, no busca a Dios y no hay nada de Dios en ninguno de sus pensamientos, por muy culto y espiritual que se crea. El mentiroso suele creerse sabio, culto y mejor preparado que los demás. En términos generales, el malo es mentiroso y el mentiroso es malo, así de claro y evidente.
En el Salmo 10, en el versículo 4, se nos dice: el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Mirad, las verdaderas evidencias, por tanto, que delatan a un mentiroso, como estamos señalando, son muchas, pero hay una en particular que es muy dañina, que es la adulación con los malsanos objetivos de conseguir algo. El adulador es mentiroso, no lo dudes, ¿eh? Y el mentiroso es adulador, además empedernido, que solo vive para engañar a las almas inocentes que tiene a su alcance. Los casos de jóvenes y niñas engañadas por medio de las redes sociales van cada día en aumento, pillando desprevenidas a la víctima que cree encontrar sinceridad en las palabras de un adulador que es realmente un mentiroso profesional. Hay un pasaje que vamos a poner ahora que dice: habla mentira cada cual con su prójimo, adulan con sus labios, pero con doblez de corazón. El doblez de corazón es astucia o malicia en la manera de obrar, dando a entender lo contrario de lo que se siente. El mentiroso da a entender una cosa a un inocente víctima, cuando en realidad lo que está buscando es otra cosa. En todo caso, el mentiroso engaña de manera que la otra persona crea que es sincero en lo que dice. En la red cae el ave atraída por el señuelo. Y el señuelo de los mentirosos es una mentira emocional aduladora que parece verdad. ¿Alguien te está poniendo señuelos de adulación cuando algo le interesa de ti? Entonces estás en peligro, seas un joven, una jovencita o una persona adulta. Los efectos de la adulación no tienen edad y todos estamos expuestos a caer por la palabrería de un mentiroso. Cuidado. En el Salmo 5, en el versículo 9, se nos dice: en la boca de ellos no hay sinceridad, su interior está lleno de maldad, sepulcro abierto es su garganta, su lengua es mentirosa. Son pasajes realmente consistentes, ¿verdad? Las verdaderas evidencias que delatan a un mentiroso es su capacidad también de recopilar malas noticias y divulgarlas a todo el mundo. El mentiroso es una especie de periodista chismoso que va contando a otro todo lo que te pasa con la intención de hacerte daño, pero con la pública apariencia de estar preocupado por los demás. No hay peor cosa en la vida que tener a alguien a tu lado que pase el tiempo hablando de lo que a otros les pasa. Todos tenemos que aprender a ser reservados con la vida ajena y a respetar la intimidad de otros. No podemos salir por la calle anunciando lo que le pasa a los demás por mucha confianza que tengamos. Lo que pasa en casa, se queda en casa. Y este versículo, que lo tenemos en el Salmo 41, 6, nos dice: y si vienen a verte, otras palabras, si vienen a visitarte, hablan mentira, recogen malas noticias y al salir afuera, ¿qué hacen? Las divulgan. Las verdaderas evidencias que delatan a un mentiroso es su capacidad de divulgar la privacidad de las personas. ¿Hay una persona que está hablando de ti, contando a otros lo que pasa en tu día a día? Pues no dudes que es una persona tóxica emocionalmente, que está haciéndote daño ante los demás, aunque tú no quieras creerlo. El mentiroso es una revista de corazón, que vive contando cosas de los demás. Triste verdad, lamentablemente así es. Si hemos caído de alguna forma de mentira, tenemos que tener en cuenta lo que ya hemos dicho y buscar el refugio oportuno en la Escritura, que es la fuente de toda inteligencia que nos librará de mentir o tener la tentación de mentir, incluidas esas mentiras que llaman piadosas, que insistimos no existen. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. El Salmo 119 nos lo advierte y nos anima a coger esta decisión. Mira, la única forma de aborrecer todo camino de mentira es adquirir inteligencia.
pero a inteligencia por medio de los mandamientos de Dios. La mentira es cosa de personas incultas en todos los planos de la vida. La mentira, entiéndase, los mentirosos, han sido contagiados por engañadores profesionales que además esparcen enseñanzas y doctrinas, perdón por la expresión, pero es así literalmente, diabólicas. En el mundo en que vivimos, a lo bueno se le llama malo y a lo malo, bueno. Cuando antes señalamos, quería decir, los jóvenes son engañados por adultos que, usando falsas identidades, tratan de intimar con pretensiones por todos ya conocidas. El tiempo en el que vivimos, la verdad se esconde y se exhiben las mayores mentiras sin rubor alguno. María Isabel. En la carta de Primera de Timoteo, en el capítulo 4, podemos leer: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, de hipócritas y mentirosos cuya conciencia está cauterizada. Fijaros, vamos a pasar a escuchar mientras uno de esos cánticos que nos manda Josué cada semana, que además es muy interesante. Dice: a luchar. A luchar, a luchar, la guerra has de ganar. No mires hacia atrás, el Señor delante está. Oh, ha llegado el tiempo de triunfar. Ha llegado el tiempo de triunfar. Oh, ha llegado el tiempo de triunfar. Ponte la armadura del Señor, viste la coraza de justicia, calza tus pies con el valor, ciñe tu cintura con la verdad. Toma el escudo de la fe, ponte el casco de la salvación, levanta en tu mano la espada de Dios, protege tu corazón con la oración. Oh, a luchar, la guerra has de ganar. No mires hacia atrás, el Señor delante está. Ha llegado el tiempo de triunfar. Ha llegado el tiempo de triunfar. Oh, ha llegado el tiempo de triunfar. Vístete de fuerza y de honor, vence la cruel tentación, no te rindas nunca al enemigo, no seas prisionero del error. Aunque recibas grandes heridas, no te puedes nunca asustar. Los dardos de fuego del maligno no te alcanzarán, los apagará. Oh, a luchar, la guerra has de ganar. No mires hacia atrás, el Señor delante está. Ha llegado el tiempo de triunfar. Ha llegado el tiempo de triunfar. Oh, ha llegado el tiempo de triunfar. La conciencia está cauterizada, en otras palabras, insensible a tanta hipocresía y mentira que está asolando el mundo, y especialmente a los más jóvenes, que ven cómo su mundo infantil se ha convertido en un mundo de adultos con estética de adultos. Las películas, en una inmensa mayoría, están dirigidas para que los jóvenes actúen como adultos, se vistan como adultos y hagan cosas impropias de su edad. La mentira es elevada a cultura y la verdadera cultura es aprisionada en la cárcel de la infamia. ¿Ves a unas personas que traten de cambiar la mentalidad y la estética de los más jóvenes?
pues en este caso están ante alguien que miente, que adula, que engaña y comparten todo lo que digitalmente haya conseguido de una persona joven vulnerable para chantajearla con fines dañinos para los mencionados jóvenes. Mira, la forma más cruel de engaño es la apariencia espiritual, que hipócritamente dicen aquellos conocer a Dios, pero no guardan los mandamientos, entre los cuales está el de no mentir bajo ningún concepto. ¿Cuáles son las verdaderas evidencias que delatan, por tanto, a un mentiroso? Una de las evidencias, de las que hemos nombrado aparte, es que dicen conocer a Dios, pero no guardan los mandamientos. En este grupo tal vez están los más peligrosos, pues con una falsa apariencia de supuesta espiritualidad y bondad, engañan a muchos, pequeños y mayores. La Escritura lo deja bien claro. El que dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Mirad, por último, hay que saber que entre los que no estarán en la Jerusalén, en la nueva Jerusalén del reino de Dios, ya es un poco ya más avanzado, pero hay que señalarlo, no estarán los mentirosos, que son equiparados con los hechiceros, con los fornicarios, con los homicidas y con los idólatras. Tenemos este pasaje que se encuentra en el libro de Revelación o Apocalipsis, capítulo 22-15, que dice, pero los perros estarán fuera. Aquí perros son los malvados, no se confundan, es una expresión. Los perros estarán fuera, los malvados, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel, fijaros qué impresionante, que ama y practica la mentira. Por tanto, las verdaderas evidencias que delatan a un mentiroso son el amor que tienen a mentir y a practicar la mentira. La mayor evidencia, por tanto, que delata a un mentiroso es su amor a la mentira y a practicar esa mentira. El mentiroso ama y practica la mentira a diario, sin importar las consecuencias. Si has mentido por alguna razón, si hemos mentido por alguna razón, tienes que hacer algo para no ir a otro sitio o lugar el que no deseas. Por tomar un ejemplo, y tienes dos soluciones. Alguien te invita a una cosa y tú dices, no puedo, no quiero, no, pero no te atreves a decirlo. Entonces, haces una mentira, ¿verdad? Bueno, hay dos opciones. Lo confiesas directamente, dices, mira, es que no quiero ir, dispénsame, pero no quiero ir. O cumples con tu palabra si no te atreves, y si dices que vas a ir a otro sitio, por ejemplo, mira, oye, ¿vienes conmigo a tal sitio? Tú dices, es que no puedo porque tengo que ir a otro sitio. Pero es una excusa. Pero si has hecho esa excusa, la única solución es que vayas donde has dicho que ibas a ir. Entonces, esa es la realidad. Por tanto, tienes que cumplir con tu palabra. Lo importante aquí es cumplir con tu palabra. No mientas, sino cumple con tu palabra. Y vas a donde dices que ibas a ir. Aunque fuera una excusa, tienes que cumplir con la palabra dada. Por tanto, no mientas. Por tanto, mentir es la peor solución, Pero si has caído en esa red y has sucumbido a lo que has dicho, la opción es hacer lo que has dicho, siempre que sea bueno, claro, Ahora, cumplir con tu palabra, hay que tener en cuenta una cosa, que cuesta tiempo, que cuesta esfuerzo y que cuesta dinero, además de la lógica vergüenza por no enfrentarse a la realidad de saber decir no cuando tienes que decir no, y también saber decir sí cuando tienes que decir sí. Déjame que ponga otro de esos cánticos especiales que nos ha mandado Josué, que se titula Es nuestro escudo, porque esa es la única esperanza que tenemos, la verdadera, para contra la mentira. Adelante, Josué. El enemigo se ha levantado como un río contra mí, mas el Espíritu de Dios ha puesto su bandera aquí. El enemigo se ha levantado
como un río contra mí, mas el Espíritu de Dios ha puesto su bandera aquí. Y aunque venga como un río, y aunque venga como el mar, y aunque venga como tormenta, nuestro Dios lo vencerá. Y aunque venga como el río, y aunque venga como el mar, y aunque venga como tormenta, nuestro Dios los vencerá. Oh, 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 nuestro Dios los vencerá. Oh, 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 Dios grande y fuerte sin igual. Oh, 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 nuestro Dios los vencerá. Oh, 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 Dios grande y fuerte sin igual. Rumores de guerra escucho a mi alrededor. El pueblo de Dios no tiene miedo, su escudo es el Señor. Rumores de guerra escucho a mi alrededor. El pueblo de Dios no tiene miedo, su escudo es el Señor. Y aunque venga como un río, y aunque venga como el mar, y aunque venga como tormenta, nuestro Dios los vencerá. Y aunque venga como un río, y aunque venga como el mar, y aunque venga como tormenta, nuestro Dios los vencerá. Oh, 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 nuestro Dios los vencerá. Oh, 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 Dios fuerte y grande sin igual. Oh, 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 nuestro Dios los vencerá. Oh, 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 Dios fuerte y grande sin igual. Estamos en doble pantalla para hacer unas anotaciones finales a lo que estamos diciendo. Estamos hablando acerca, pues, de esas personas que aman y practican la mentira. Puedes mentir, bueno, no digo que puedas, no debemos mentir, pero muchas veces las personas lo que hacemos es amar la mentira y practicar la mentira. Y ya hemos escuchado ese último pasaje que a mí me parece muy fuerte. Estamos hablando en el libro de Apocalipsis, cuando se está refiriendo, como aquí el pasaje habla de a los perros estarán fuera, en el contexto de los últimos tiempos, bueno, más que los últimos tiempos ya, en el tiempo cuando la nueva Jerusalén desciende de los cielos. No voy a meterme más en el tema ahora porque no es el caso, pero dice los perros que habla, hemos dicho antes que eran la gente malvada, la gente mala, estarán fuera, y los hechiceros y los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira. O sea, el que ama y practica la mentira está en ese mismo, déjame decirlo así, paquete, ese mismo lugar que aquellos que son considerados, pues, hechiceros, fornicarios, homicidas, idólatras, etcétera, etcétera. O sea, fíjate si tiene consecuencias. No es una mentira piadosa lo que estamos hablando, que insistimos, no existen las mentiras piadosas. La mentira es mentira, la llames como la llames, la pongas el adjetivo que la pongas. Pero estas personas que aman y practican la mentira están en ese mismo paquete considerado de aquellos cuyos pecados, déjame decirlo así, como veis, no son nada suaves, Marisabel. Sí, a veces pensamos que el mentir es lo que nos puede solventar alguna situación para salir airosos, ¿no? Pero es una herramienta muy peligrosa que no debemos de usarla nunca para salir de esa situación en la que estemos. Si estamos pasando por una situación difícil en la que no sabemos cómo salir, hay que salir con la verdad, porque con la verdad el Señor nos puede respaldar, el cielo nos respalda. Y qué más tener ese apoyo del Señor, aunque nos hayamos confundido. Tenemos que ser valientes con la realidad, porque
una mentira, como hemos dicho, no va a arreglar la situación, sino que va a empeorar cada vez más, porque esa pequeña mentira va a aumentar a otra y a otra y a otra, y se va a formar una cadena de mentiras que al final nos va a ahogar. Por lo tanto, decir que en vez de esa película de cadena de favores, es cadena de mentiras. Es muy antigua, sí. Cadena Empezó de mentiras. con una mentira pequeñita y Sí. acabó en la cárcel como asesino, imaginaros. Es otra película. A veces pasa eso, ¿no? Y no sabemos cómo salir de una situación y automáticamente preparamos esa mentira, ¿no? Pensando que vamos a salvarnos de esa situación. Pero recordar esto, que el Señor lo toma muy en serio, la mentira, porque no le permite a Él a podernos ayudar, porque lo que realmente quiere el cielo es ayudarnos, quiere liberarnos, quiere salvarnos de cualquier situación en la que estemos y que nos vaya bien. Y una mentira anula esa autoridad que tiene el cielo para poder ayudarnos, para poder mejorar nuestra vida. Mejor que claudiquemos en la primera que nos pase, que seamos valientes y podamos decir me he equivocado en esta, o como hemos dicho antes, saber decir no en el momento en el que hay que decir no y decir sí en el momento que hay que decir sí, sabiendo que tenemos un valor, que nuestra palabra y nuestra acción tiene valor, y que lo que nosotros decidamos en cualquier momento tiene que valer sobre la otra persona que nos está escuchando. Y si escuchamos mentiras de los demás, aún todavía más importante no admitirlas, porque en el lugar en el que pongan a la otra persona mintiendo, seguramente que te pondrán a ti, pues al cabo de un tiempo. Por lo tanto, creo que esta reflexión de esta semana es muy importante para todos y nos anima a ser valientes, a saber estar y a saber claudicar ante esa herramienta que se nos presenta tan ávida de poder decir, mira, voy a conseguirlo. No, la mentira es una herramienta de doble filo que nos puede y nos hace, es que seguro, con seguridad, nos va a hacer mucho daño, y va a hacer mucho daño a los que tenemos a nuestro alrededor. Bueno, pues ahora decimos la verdad, ¿eh? Alguien decía siempre, porque la verdad siempre triunfa. Alguien muy conocido. Bueno, pues esta es la verdad y queremos compartirla con vosotros para que también la compartáis. Si os ha gustado el programa, si os ha hecho reflexionar, porque el asunto es reflexionar, no es tanto gustar, porque hombre, gustar no es una película de dibujos animados, ni es una película de las que nos gustan, fantástica, es una reflexión que incluso dura, ¿eh? Por tanto, pero si os ha hecho reflexionar, y si tenéis alguna pregunta también, por favor, dejadlo en los comentarios, no solamente en el chat, sino también debajo de la descripción del vídeo podéis hacer comentarios. Están puestos para los comentarios para personas que nos siguen en el programa. No es un chat abierto a todo el mundo y que todo el mundo pueda poner lo que quiera, porque no estamos interesados en las opiniones de la gente que no les importa lo que decimos, o que les es igual, o que quieren simplemente pues decir lo que ellos quieren. Estamos interesados en las opiniones de personas que entienden estos temas que estamos hablando y que vierten su opinión y que lo pueden compartir con otros. Por tanto, te digo otra vez, por favor, comparte tu opinión, es muy importante, porque además si lo haces, YouTube va a permitir que este tema se comparta por más ampliamente. También, si no estás suscrito, suscríbete, porque eso iba a decir antes, las suscripciones o los comentarios son para personas que están suscritos al canal, que es gratuito, que no cuesta nada, que no es que tienes que pagar ahora nada, es totalmente gratuito, pero estás suscrito. ¿Qué significa eso? Que, bueno, pues ahí estás, tienes una referencia de la persona, no eres anónimo, ¿eh? A veces las personas quieren ser anónimas y mandan mensajes y dicen cosas, lo que sea, pero anónimamente, porque aparte de que son algunos, y no todos, algunos que son mentirosos, encima son cobardes. Está puesto para suscriptores. Tú quieres dar tu opinión, dala. Nadie va a decirte una cosa ni mayor, ni más grande, ni más pequeña. Pero da tu opinión, compártelo, y esperemos que la próxima semana, con esta misma dirección, podamos tener un tema que también requiera de ese interés y conocimiento por tu parte. Por tanto, una vez más, antes de irte, deja tu comentario, deja tu reflexión, deja un me gusta, porque siempre hemos dicho, nos gusta que a ti te guste y nos gusta que dejes un me gusta.
para que no nos disgustemos, ¿eh? Así que pon un me gusta. Bueno, muchas gracias por tu atención, gracias por este tiempo que hemos pasado juntos. Preguntas, opiniones, dudas, comentarios, ampliación del tema, como verás, evidentemente tiene mucho más recorrido el tema, pero al menos queríamos resaltar eso, que es muy importante, que sepamos decir no cuando hay que decir no, sí cuando hay que decir sí, y si nos hemos pillado, nos hemos dicho una palabra que no queríamos y hemos dicho, oye, mira, que es que no puedo verte porque resulta que me voy a ir de viaje, y no es verdad, pues entonces esa excusa no es válida ni es buena, entonces vete de viaje para que cumplas con tu palabra, que es lo más importante en la vida, porque recuerda que para el cielo, para el Señor, lo que decimos, lo que hacemos y lo que decimos es de vital importancia y nos tiene un efecto positivo para nosotros y también puede ser un efecto, si mentimos, negativo para los demás. ¿Alguna palabra más, María Isabel? Bueno, quedamos esta semana para reflexionar y tratar de tener este objetivo, no mentir. Y sobre todo, no practicar la mentira. Porque quien no comete errores, pues todos, evidentemente. Pero el problema es cuando le coges ese gustillo, ¿no?, a mentir. A la mentira. Y ya tú mismo te llegas a creer lo que estás diciendo. Por lo tanto, pues reflexionemos, compartamos, tengamos una conversación en esta semana con nuestra familia y pues tratemos de ser valientes, porque como hemos dicho, lo más importante es que Dios esté de nuestro lado. Si Dios no está de nuestro lado, nada podemos hacer, pero con Él todo lo podemos. Por tanto, seamos valientes y digamos siempre la verdad. Bueno, pues la última palabra que decimos siempre es Shavuot Tov, que significa buena semana, nos dé Dios. Buena semana.